Ante la ruptura inmediata de la mayoría que se construyó para la elección de las autoridades legislativas y la conformación de comisiones, el gobierno busca ahora encontrar la manera de desatar el nudo que le permita llegar a la construcción de mayorías móviles. En el pasado eso ha funcionado, pero siempre a cambio de algo. De la negociación se ha pasado al chantaje y esas mayorías accidentales y accidentadas terminaron rompiéndose y el costo de ello ha sido incluso la ruptura del orden constitucional. Hoy, ante un escenario de bloqueo, ¿cuáles son los caminos aptos para generar gobernabilidad? Lo vamos a conversar con César Roón, asambleísta que ganó su curul con el Partido Social Cristiano, pero que hoy es independiente. César, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin, un gusto estar con usted esta mañana. Cuando el gobierno dice vamos a ir a una consulta popular en este año, pero sin especificar las preguntas o al menos los temas que se podrían plantear, suena más a una amenaza que a una intención real de gobernar en sintonía directa con la gente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el gobierno tiene dos opciones dentro de la consulta popular. La una que tiene que ver con la institucionalidad del país, y me voy a referir, por ejemplo, a lo que pasa con la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Se negó en el periodo anterior la posibilidad de ir a una enmienda, una reforma para hacer la bicameralidad. Iniciativa que vino con 300.000 firmas, que vino de la vertiente ciudadana, que es la participación ciudadana en pleno, y que hoy la Corte Constitucional también la bloquea, cosa que es inentendible. Es inentendible, pero debe haber una explicación para ello. No es de loca que la Corte Constitucional resuelve que no se puede hacer consultas por iniciativa ciudadana. Es que la Constitución es muy clara. La Constitución permite hacer consultas por iniciativa ciudadana, para lo cual tiene que juntar firmas de apoyo. En este caso particular había una reforma constitucional que se planteaba que tenía que ver con tres aspectos fundamentales: la bicameralidad, la eliminación de participación ciudadana y el fortalecimiento de la Fiscalía y autonomía de la Fiscalía. Esto se ha negado. Entonces, institucionalmente el gobierno podría, en una consulta popular, replantear esto. ¿Cómo? ¿Está usted de acuerdo en reducir el tamaño de la Asamblea de 137 a 75? ¿Está usted de acuerdo en tener la bicameralidad? ¿Está usted de acuerdo en cerrar la Asamblea actual y en 120 días en el nuevo esquema llamar a nuevas elecciones de Congreso de la República? Institucional. Los otros son los que le interesa al gobierno. Temas como, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con mantener la dolarización? ¿Usted está de acuerdo con el endurecimiento de penas para violadores, secuestradores, narcotraficantes? ¿Usted está de acuerdo en fortalecer el ahorro interno y mejorar la estructura económica financiera del Seguro Social para no retirar los fondos de ahorro? Preguntas particulares per se que le interesan al gobierno nacional ir resolviendo. Entonces, claro, se puede hacer una consulta muy amplia que puede tener aspectos institucionales de la vida del país o puede tener aspectos particulares que le interesan al gobierno nacional. La herramienta está allí, sin duda, pero ¿cuáles son las razones por las que el gobierno no puede, a fuerza de diálogos, consolidar una mayoría legislativa? Las diferencias ideológicas, César, y usted lo sabe perfectamente bien, en el Ecuador nunca fueron óbice para que se conforme, por ejemplo, en su momento, la aplanadora con la democracia popular, el Partido Social Cristiano, conservadores, alfaristas, cefepistas y Pachacutic. Y cuando esta pasó de su arranque jubiloso a su estrepitoso final, vino entonces la trituradora, donde la democracia popular pacta con la izquierda democrática, el partido roldosista y sí, también con Pachacutic. Ahora, alcanzar esas mayorías cuesta más. ¿Por qué? Bueno, cuesta más por el peso de la ideología, porque hoy lamentablemente pues la situación del país es muy compleja. Y entonces pesa mucho la ideología. O los intereses de cada organización política que está pensando en manejar su propia agenda, desconociendo el pronunciamiento popular en las urnas. Por eso es importante ir a una asamblea que tenga un corte nacional, que tenga el peso y contrapeso que debe tener un Congreso de la República. Y de allí la reforma que usted planteó la semana anterior. Ya vamos a ir a eso, pero en los actuales momentos, César, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que les impide? Falta el diálogo. Falta el operador político del gobierno, porque el gobierno a la Asamblea todavía no ha mandado un proyecto de peso, ¿no es cierto?, que haga, que reaccione, que tiemble la Asamblea Nacional. No hay ninguna ley. Se anuncian varias leyes, pero esas leyes no han llegado todavía a la Asamblea. Entonces, con leyes menores
que ya hay estas contraposiciones. Por ejemplo, un presupuesto que se plantea, que es la prórroga de un presupuesto no enviado por este gobierno, no aprobado por esta asamblea, ni por la anterior tampoco, que está en vigencia y que tiene que tener su curso normal de legalidad. Resulta pues que ya hay grandes voces que se oponen a aprobar este presupuesto que es prorrogado. Este no es presupuesto, porque este gobierno ni siquiera presentó este presupuesto, ha hecho los ajustes técnico-administrativos que manda la ley nada más. El presupuesto y el plan de desarrollo, que lo efectivo es el que tiene que mandar el gobierno ahora a fin de mes, porque se tiene que tratar la proforma para el próximo año, ahí sí, con firme y sello de este gobierno, y tiene que mandar el plan de desarrollo para los próximos 4 años hasta el 2025. Y sin que se haya enviado, ya hay oposición también a la reforma tributaria que tampoco está clara, y hay oposición a la ley de oportunidades laborales que no ha sido remitida a la Asamblea. Usted participó en las 2 últimas constituyentes que ha tenido este país. Tiene una dilatada trayectoria como legislador y se separó en mayo pasado de su partido de toda la vida ante la posibilidad de que se consolide el pacto con el correísmo. Hoy, el Partido Social Cristiano mantiene una postura de clara oposición al gobierno. El fin de semana quedó sacramentado aquello. Y ¿cómo? De lo dicho por Jaime Nebot, se avisora que no se va a cumplir, según Jaime Nebot, con ninguna promesa de campaña más de la vacunación. Pero ¿qué tanto tiene que ver esa postura de opositores del Partido Social Cristiano en el problema de gobernabilidad que tiene el país? La pregunta concreta, César, es: ¿son corresponsables sus ex compañeros de que no haya mayores avances? Todos somos corresponsables en el Ecuador. La situación del país es crítica, es grave. Y si no hemos entendido los ecuatorianos, y especialmente las organizaciones políticas, que el Ecuador vive una crisis social, económica, política y de salud, que no se va a resolver en 100 días de gobierno, que es una herencia de 14 años de desgobierno, de abuso de poder, de corrupción, y que si eso no cambiamos y no estamos dispuestos a arrimar el hombro, entonces lamentablemente no estamos entendiendo lo que pasa en el Ecuador el día de hoy. Pero para eso también es corresponsable el gobierno. El gobierno de turno tiene que tener los operadores políticos para buscar los acuerdos, los diálogos, porque en política hay que conversar con todos los sectores, con la oposición también. Alexandra Vela, pero no podemos quedarnos solamente en diálogos, Lenín. En política hay que conversar, pero hay que concretar acciones. Ha sido duramente criticado este fin de semana el gobierno respecto a la seguridad nacional, a la seguridad interna del país, al sicariato, a lo que vivimos los ecuatorianos, que no podemos salir de las calles. Sí, se exige mano dura. ¿Dónde está la mano dura? ¿Dónde están las políticas de Estado respecto a la seguridad? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué más se va a hacer? ¿Cómo vamos a tener los ciudadanos esa garantía constitucional de libre tránsito en el Ecuador en paz? Eso es lo que no tenemos el día de hoy. Entonces hay que tomar medidas. Los diálogos son buenos y constructivos, pero no sirven de nada si no se toman medidas. Pero sobre esos temas que preocupan a la ciudadanía, el de la inseguridad, por ejemplo, los asambleístas tampoco están dispuestos a conversar. ¿O cuál es la propuesta que ha nacido de la asamblea, de su seno, diciéndole al gobierno: señores, estamos preocupados, ustedes no están haciendo lo suficiente, creemos que es esto lo que hay que desarrollarse? No pasa tampoco. Bueno, simplemente es la queja y la crítica, y así no se solucionan las cosas, usted lo sabe. Sí, lamentablemente la Asamblea no tiene la facultad de establecer las políticas de seguridad. Pero puede proponerlo. Esa es una facultad expresa del Ejecutivo. Sí, puede hacer lo que todo el mundo critica. Los exhortos. Estos exhortos y estas resoluciones que no sirven de nada. ¿No es cierto? La Asamblea, por ejemplo, exhortó y pidió al gobierno nacional que elimine el 2% del impuesto que pagan el día de hoy los microempresarios, los pequeños comerciantes. Después de haberlo aprobado. Hasta ahora no se toman estas decisiones importantes. ¿Qué se va a hacer en materia agrícola? ¿No es cierto? ¿Cuál es la política agrícola cuando hay tanto reclamo del sector agrícola que necesita atención? Pero este es un sector que ha venido siendo desatendido desde hace muchísimos años. No es responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de asumir esa situación y de buscar las soluciones para avanzar.
Y eso es lo que estamos esperando todos los sectores, buscar las soluciones para avanzar. César, usted hizo la semana anterior una propuesta de reformas al Código de la Democracia para fortalecer a las organizaciones políticas y subsanar algunas deficiencias de la Asamblea Nacional, y plantea que se elijan los asambleístas en segunda vuelta para evitar la fragmentación, que los candidatos tengan al menos 2 años dentro del partido que los auspicia, que la Asamblea Nacional que como candidatos solo se puedan presentar las organizaciones integrantes de las organizaciones políticas nacionales y no de las locales, y asimismo pide que se sancionen a quienes incumplan con los requisitos de democracia interna. ¿Qué se solucionaría con esta propuesta? Bueno, lo más importante, evitar la fragmentación. Lenin, en el último periodo de elección seccional, hubieron 285 organizaciones políticas y 45.000 candidatos. Eso no puede volver a ocurrir en el Ecuador. Aquí se hacen partidos o movimientos políticos solo para participar en las elecciones, para sacarle plata al Estado. La plata del Estado solo tiene que servir para capacitación y formación política, nada más, no para gastar en campañas electorales. Se tiene que fortalecer la democracia a través de los partidos políticos y movimientos nacionales. Y lo otro, las elecciones en segunda vuelta son fundamentales para que la Asamblea no sea tan fragmentada, para poder lograr mayorías, para poder lograr acuerdos. El Ecuador tiene que ordenarse y las organizaciones políticas tienen que ser parte de este ordenamiento para tener una plena democracia interna que favorezca la política a futuro. No podemos seguir en este desorden en el Ecuador. Se vienen las seccionales. Otra vez 300 organizaciones políticas participando en las elecciones, otra vez 45.000 candidatos en el Ecuador. Ya es hora de que el Ecuador aterrice, ponga orden, y esto es lo que hemos planteado para iniciar en el país, de una vez por todas, una discusión política de altura. ¿Por qué? ¿Por qué planteamos los 2 años al menos? No solo para los militantes, sino a las organizaciones políticas tienen que al menos tener 2 años de haberse inscrito, de haber hecho formación, participación, capacitación, de tener pues militantes, de tener democracia interna participativa. Entonces esta es una organización política que está bien encaminada, que puede participar en la elección. César Ron, asambleísta independiente, gracias por venir hoy acá. Muchas gracias.